con la lectura de el libro Las 12 capas del ADN, un estudio esotérico de la maestría interior. Crayon, libro 12. Capítulo 2. ¿Cómo comenzó? No les cuento los orígenes de este viaje solo para llenar espacio en este libro. Es importante que conozcan las fuentes que he utilizado y cómo llegó a existir parte de esta información. Esto potenciará el mensaje a medida que les sea revelado. En la canalización, muchos tienen la sensación de que la conciencia del ser humano es suplantada por otra entidad y que durante este tiempo el humano no tiene nada que ver con nada, que es una toma de posesión y que a menudo es sobrenatural. Esto también suscita la idea de que de alguna manera se trata de una experiencia oculta y que, por lo tanto, es muy extraña y rara. En realidad, todo esto es incorrecto. Yo llevo 21 años haciéndolo con éxito y quiero decirles que requiere una combinación completa de todo lo que el humano sabe y cree, junto con un permiso sagrado para juntar una conciencia procedente del otro lado del velo con un humano. En efecto, el canalizador se convierte en un traductor que traduce mensajes multidimensionales a la tercera dimensión. Es un especialista de la linealización. Si quieres ver lo difícil que es esto, solo tienes que echar un vistazo a los psíquicos, videntes y futuristas, varios que intentan hacerlo habitualmente y acaban dando una profunda información sobre hechos futuros que jamás ocurren. Aquí hay muchísimo más de lo que nadie piensa que esté teniendo lugar realmente, y quizá algún día daré más explicaciones sobre cómo es en realidad. Sin embargo, cada uno de los que canalizamos tenemos un tipo de experiencia muy distinto. Solamente esto ya debería darles una pista de que se trata de algo personal en el camino del ser humano y de que no existe ningún método de canalización genérica que todos deberíamos seguir. Como humanos, somos un colectivo muy singular y lineal. Sin embargo, seguirá habiendo quienes señalarán con el dedo y dirán, no lo está haciendo bien. Dejen que interprete que no lo está haciendo como yo. No hay correcto ni incorrecto, y no existe ningún manual empírico sobre la canalización. Es personal y privada, y cada persona que lo hace sabe lo única que es esta experiencia. Es lo más cercano que pueden hacer para entrar en contacto con el Dios de su propio interior. Aunque muchos crean que Dios, o lo que ustedes consideran como Dios, no tiene nada que ver con eso. Crayon nos ha dicho una y otra vez que la canalización es el método de transmisión de todo conocimiento espiritual. Él nos recuerda que todas las escrituras sagradas del planeta, de la religión que sean, fueron escritas por los humanos. Dios no escribió ninguna. Por lo tanto, tiene que haber alguna clase de conocimiento sobre este puente existente entre el mensaje y el mensajero. Si los humanos escribieron todo esto, que lo hicieron, entonces, ¿dónde obtuvieron la información? En la cristiandad, hasta el Papa tiene un método para recibir información divina y un lugar autorizado donde puede estar y donde todo lo que dice es infalible. Como vicario de Cristo, tiene derecho a sentarse en la silla de San Pedro en el Vaticano, donde tiene lugar un proceso denominado ex cátedra. Esto es canalización, pero no se lo digas a un católico, por favor. No hace falta levantar marejadas.
Incluso Pablo, el apóstol, mientras escribía a sus amigos desde la celda de una cárcel de Roma, contaba con esta capacidad, ya que aquellas cartas a los amigos se convirtieron en al menos 7 libros del Nuevo Testamento. Con todo, cuando los cristianos hablan de la Biblia es la palabra de Dios. En realidad es la palabra de un humano bajo la influencia de energía espiritual. Pablo canalizó gran parte del Nuevo Testamento por medio de sus cartas. Para muchos cristianos fue el Espíritu Santo el que vino a Pablo y le dio la información, la cual es utilizada por católicos y no católicos por igual. En todos los casos hubo una energía tácita y oculta que permitió a un humano hablar sobre la verdad de Dios. Este proceso está aceptado en todas las religiones. Pero actualmente, según las reacciones de algunos líderes religiosos, Dios ha dejado de hablar con nosotros completamente, ya que no se da ninguna información nueva. Existe una norma sobreentendida según la cual todas las escrituras que jamás serán escritas ya han sido escritas. La canalización es, por lo tanto, falsa. ¿Tiene esto sentido para cualquier persona espiritual que me esté leyendo? ¿Quién aprobó la ley de que Dios dejara de hablar? Espera un minuto, Lee, dicen mis amigos de la iglesia. Nosotros nunca hemos dicho eso. Dios nos habla constantemente. Lo único que hemos dicho es que Dios no te habla a ti. Y eso es porque, ¿qué? Tú no estás en nuestra iglesia. Ya veo. Mi Dios es personal, está vivo y habita en mi estructura celular. Se me están dando mensajes constantemente y no discrepan de otros que están obteniendo la misma clase de energía. De hecho, ni siquiera discrepan de Pablo, porque yo creo firmemente que los mensajes de los antiguos, de la religión que fueran, trataban sobre el poder personal y sobre cómo hallar paz dentro de nosotros mismos y en todo el planeta, encontrando al Creador en nuestro interior. Si realmente retrocedes y estudias los mensajes originales de los mayores profetas de la tierra, existe en ellos una maravillosa simetría y una preciosa igualdad de pensamiento. El mensaje que recibí de Crayon hace unos años fue el siguiente: se te va a dar información sobre las 12 capas del ADN. Esta información será la primera de este tipo. Cada capa tendrá el nombre de una expresión hebrea y será un nombre de Dios en hebreo antiguo. Antes de que empiece a darte el flujo de información, ve a que la maestra Bárbara te dé algunas directrices. Así pues, he aquí otra premisa que rompe la norma. Para muchos, se supone que la canalización debe ser completa y totalmente espontánea, y, sin embargo, aquí se me está dando información sobre lo que ha de venir, con instrucciones para obtener ayuda. De repente, aquí pueden ver un sistema en el que la familia está involucrada en parte de la información de niveles superiores que llega a través del velo. En mi caso, fue efectivamente así. Crayon quería que investigase un poco antes de que comenzaran los mensajes canalizados. ¿Por qué? Porque es el humano quien debe explicarlo, aunque sea canalizado. En mi caso, Crayon quería que obtuviese información intuitiva de otra canalizadora para formar parte de la que iba a darme a mí. Entra en escena Barbara Dillinger. La maestra Bárbara a la que Crayon se refería es la doctora Barbara Dillinger, lectora y profunda numeróloga
de talla mundial que vive parcialmente jubilada en Del Mar, California, donde comenzó mi trabajo. La sincronicidad me la puso justo delante y, por tanto, pude quedar en persona con ella. Existe una especie de broma privada entre los que nos dedicamos al trabajo espiritual. Siempre hay alguien que viene y nos dice: Dios me ha dicho que tienes un mensaje para mí. ¿Cuál es? Esto nos ocurre constantemente. Lo interesante es que, rara vez, nosotros estamos informados de que Dios nos había dado el mensaje. Así que se convierte en una situación divertida por la que pasamos todos, puesto que debemos tratar de explicar a los que nos dicen esto que la clave está en el momento oportuno y que cuando recibamos el mensaje nos pondremos en contacto con ellos. Es lo mejor que podemos hacer sin hacerles sentir mal. Lo que ocurre en realidad es que cualquiera que tenga un mensaje como este para nosotros debería darse cuenta de que si Dios tiene un mensaje para ellos, pueden recibirlo en cualquier momento en que lo deseen, desde su propia fuente innata. Ya han pasado los tiempos en que había que salir a buscar a alguna autoridad externa para recibir un mensaje propio y personal. De hecho, al levantarte de inmediato y correr a buscar un lector o canalizador, lo que haces es apartar de ti toda la responsabilidad y pasárnosla a nosotros. Muchos lo entienden más adelante, mientras tanto, a nosotros nos pasa constantemente. Así pues, aquí me tienen en el despacho de Bárbara diciéndole que Grayon me ha dicho que tenías algo para mí. Suspiro. Me sentía, por decirlo mejor, avergonzado y también esbocé una sonrisita. ¿Estallaría ella en carcajadas? Pues no lo hizo. En lugar de ello, sonrió y se fue hacia su librería y cogió un precioso libro descatalogado escrito por uno de los mejores historiadores espirituales del mundo, J.J. Urtak, titulado Los 72 Nombres de Dios. Todos los nombres de Dios estaban en hebreo. Ella me miró y dijo: lo que tú necesitas está aquí. Y, en efecto, así era, ya que tan pronto como abrí el libro, Grayon me dijo: de estos 72 nombres, 12 son los nombres del ADN. Apréndetelos todos en hebreo. De este modo, cuando yo los utilice en canalización, sabrás pronunciarlos. Los significados que yo te dé serán diferentes de los del libro. Así que me enfrenté inmediatamente a una cuestión. Debería saber al menos un poco de pronunciación hebrea para no masacrar los nombres cuando más adelante apareciesen en la canalización. Aquí es donde entraría la segunda persona y, en cierto sentido, su implicación fue muchísimo más grande que el simple hecho de ayudarme con el hebreo. Les hablaré de Ilan Dubrow Cohen dentro de un momentito. Entra en escena J.J. Urtak. J.J. Urtak lleva enseñando desde mucho antes de que yo apareciera en escena. Mi primera experiencia, como para muchos otros, fue con su libro Las claves de Enoch. Se trata de uno de los libros metafísicos y científicos más profundos que existen, y JJ lo escribió utilizando sus investigaciones y su intuición. Es tan embriagador que la mayoría de las personas no pueden comprender gran parte de él, pero aún así sienten que lo están captando. Algunos simplemente abandonan y dicen: aquí dentro hay información maravillosa, así que lo pondré debajo de la almohada y espero captarla mientras duermo. ¿Se ríen? Háganlo con el libro.
y verán si tengo razón. Urtak no se ve a sí mismo como un canalizador, sino como un historiador espiritual. Cuesta estar de acuerdo con esto cuando lees las claves, ya que gran parte de su contenido procede textualmente de una fuente que no es Urtak. Pero yo quería honrarlo en estas páginas, así que lo llamaré historiador. La información que ha proporcionado continuadamente ha sido oportuna para la época, profunda en su complejidad y muy conmovedora a nivel científico. Si observan de cerca las claves, incluso verán información magnética muy concreta sobre el ADN. Los 72 nombres de Dios son también un tema muy popular hoy día, especialmente dentro del estudio de la Cábala. Si se conectan a internet y buscan un libro por ese nombre, les aparecerá uno muy popular de otro autor. El de Urtak era diferente y los nombres también lo son. Déjenme citar lo siguiente de la introducción del libro de Urtak. Tened en cuenta que el uso enoquiano de la lengua sagrada se basa en una síntesis tonal ligeramente distinta del hebreo antiguo, junto con el arameo, el egipcio, el paleosemítico y matices fenicios del periodo anterior al Nuevo Testamento. A Urtak se le dijo que los significados más plenos de las expresiones sagradas no pueden ser reveladas con la sabiduría del hombre, y que a quien quiera que pregunte se le dará una explicación acorde con su estado de conciencia. Todo esto adquiere un perfecto sentido cuando tomo 12 de los nombres y hago que una entidad angélica me dé las definiciones exactamente como Urtak decía que debería hacerse. Personalmente, me parece triste que su profundo libro haya dejado de editarse. Creo que es el mejor de cualquiera que haya visto y, además, un libro precioso. La cuestión del hebreo. Ahí estaba yo, con todo aquel hebreo. Lo primero que quise saber fue, ¿por qué hebreo? ¿Acaso no es una pregunta justa? Crayon está a punto de revelar las 12 energías del ADN y tienen nombres hebreos. ¿Por qué no lemurianos o sumerios? El hebreo no es la lengua más antigua que tenemos y sentía más que curiosidad por saber por qué, además de que no quería aprender nada de hebreo. De Crayon me llegó la respuesta de que el hebreo es el lenguaje esencial de un Dios monoteísta. Abraham es el padre reconocido de las 3 principales religiones del planeta. Él hablaba hebreo antiguo, así que esto es lo que Crayon quería decir. El hebreo mantiene la enseñanza dentro del contexto de una lengua humana aún vigente y honra el inicio de la experiencia de un solo Dios para la humanidad. Todo esto está muy bien, pero yo no estaba preparado para la arremetida de opiniones sobre el hebreo en general. Oh, Bey, lo sé, eso es Yiddish. Parece que todo el mundo que habla hebreo sea experto en hebreo. ¿Qué hacer? ¿A quién debía dirigirme para que me diera una buena y genérica interpretación de las palabras y las pronunciaciones? La respuesta estaba justo delante de mí y se trata de alguien que juega un papel muy significativo en este libro. Entra en escena Ilan Dubro Cohen. Ahora ya he estado varias veces en Israel y canalizado a Crayon para grupos muy grandes en Tel Aviv y Jerusalén. Recuerdo la primera vez que el equipo de Crayon fue allí, en el año 2000, durante la Intifada.
El turismo había desaparecido prácticamente y los oficiales de aduanas nos dieron un fuerte apretón de manos en señal de aprecio por ser algunos de los pocos turistas estadounidenses que habíamos hecho frente a la mala publicidad y a los esporádicos bombardeos para estar allí aquel día. Yo sentía que si los ciudadanos normales de Israel podían hacerlo, yo también podía. Fui recibido por mi anfitrión Ilan Tubro Cohen. Nacido en Israel, había pasado allí toda su vida y era el anfitrión perfecto. Es típico que tengamos anfitriones de los seminarios de Crayon que sean de la zona. Como artista gráfico, Ilan también había diseñado la mayoría de las tapas de los libros de Crayon en lengua hebrea. Por lo tanto, no era solo mi anfitrión, sino también un artista maravilloso muy familiarizado con la energía de Crayon. Uno de nuestros miembros permanentes del equipo de Crayon es Peggy Phoenix Dubrow. Ella proporciona en nuestro planeta un profundo trabajo de sanación e equilibrio que comenzó más o menos al mismo tiempo que el mío, en 1989. Peggy es una buscadora y en 1989 ya había pasado por muchos de los protocolos de espiritualidad disponibles en la Tierra, cuando comenzó a recibir mensajes sobre lo que se convertiría en la EMF Balancing Technique y otra profunda enseñanza llamada lógica del entramado. Sí, le fue canalizado. Estos profundos procedimientos, que ahora ya cuentan con muchos niveles avanzados, se hallan vigentes en más de 70 países de todo el mundo y continúan expandiéndose. Tuve suerte de que ella se me uniera en Israel y la presencia de su familia allí sería, bueno, muy sincrónica. Ilan se enamoró de su hija. Suena música romántica. Ahora, 10 años después, Ilan se encuentra viviendo en Sedona, Arizona, con su guapa esposa Shanna y su hija Adiva. Y es también un ciudadano americano naturalizado. Ilan constituye una parte vital del trabajo mundial con la EMF y ahora es también el anfitrión de la punta de lanza de los encuentros de Crayon que tienen lugar en Estados Unidos, la conferencia de luz de verano de Crayon que se celebra cada año en junio en Sedona, Arizona. Es a Ilan a quien me dirigí en busca de ayuda con el hebreo y también el que ha diseñado la cubierta de este libro. Así pues, por lo que se refiere al hebreo, tenía a un nativo. Ahora cualquiera podría discutir sobre ortografía hebrea, pero tendrían que hacerlo con un compatriota israelí. El hebreo es su lengua natal y lo había hablado toda su vida. Así que Ilan, un israelí nativo que hablaba hebreo, estaba solo a una llamada de teléfono a Arizona. Comencé mis clases. Ilan se metió directamente de un salto en todo este tema. De hecho, cuando comenzó a ver los nombres que Crayon me había dado, cogió unas cuantas descargas suyas de internet muy importantes. Antes incluso de que tuviésemos los 12 canalizados, Ilan ya estaba diseñando preciosos dibujos que representaban la energía de cada capa. La situación era perfecta y aún me produce escalofríos, pues me encontré con un hablante de hebreo que se hacía una idea completa, antes incluso que yo, de la profundidad de los nombres hebreos y de lo que representan para él y su cultura. Dentro de las páginas de este libro se halla el material gráfico canalizado para cada una de las capas del ADN creado por Ilan. Si les gusta, pueden adquirirse incluso como un precioso juego de pósters.
En el apartado en color que se presenta en las últimas páginas encontrarán más información sobre ello. Yo nunca habría esperado que este libro tuviese un aire tan artístico, pero la vida está llena de sorpresas para mí, y esta fue una de ellas. ¿De qué van las ilustraciones? Como este libro lleva ya varios años en proceso esperando la energía de su lanzamiento, esperando obviamente al año 2010, las ilustraciones del ADN hace ya un tiempo que están disponibles. Muchos han preguntado, ¿qué deberíamos hacer con ellas? ¿Potencian algo? ¿Hacen algo? La respuesta, considérenlas como una representación en 3 dimensiones de la maestría que hay en su propio interior. Véanlas como un reflejo de lo que llevan dentro. Mírenlas y sonrían. ¿Se preguntan si tienen poder? Déjenme que yo les pregunte, ¿una foto de su hijo o de su hija tiene poder? La respuesta es que tiene el poder que ustedes le den, según su propia situación y su propia iluminación de lo que sea que tenga un significado para ustedes. No es más que un precioso recordatorio de quiénes son y de la enseñanza que reside en este libro. No les rindan culto a estas ilustraciones, ni creen un alter ego con ellas, ni empiecen a llevárselas por ahí con la esperanza de que hagan algo por ustedes. Es divertido, pero los hay que ya lo están haciendo. La verdad es que si sienten algo a su alrededor, es que están recibiendo de ellas un maravilloso mensaje de remembranza. Sonrían y limítense a apreciar estas obras de arte. Por lo que respecta al hebreo, descubrí que es difícil. Yo tengo una cultura lingüística del sur de California, por lo que a mí ese sonido de bola de pelo me resulta especialmente difícil. Vale, si tú hablas hebreo, tranquilo. Ha sido un comentario muy poco apropiado, pero yo soy conocido por ser poco apropiado, así que ahí queda. Riámonos cuando podamos de nuestras propias debilidades, y las mías eran obvias. Era incapaz de apreciar esta exquisita, antigua y compleja lengua que tenía sonidos de los que me gustaba burlarme. No me envíen cartas, las uso para hacer aviones de papel que van directo al horno. A medida que Crayon iba dándonos cada una de las capas del ADN, las colgábamos en el sitio web. Aún están allí y pueden verlas y escucharlas en www.crayon.com/DNA. También grabamos a Ilan pronunciando cada uno de los nombres y lo pusimos en la web para que puedan oírlos bien dichos por un israelí y también contar con una guía de pronunciación para cada uno. En el proceso de aprender algunas de estas obras, sin embargo, Ilan comenzó a informarme de que recibiríamos cartas sobre los nombres, lo que significaban y cómo pronunciarlos. Y vaya que sí tenía razón. Parece ser que los que hablan hebreo son muy especiales y testarudos sobre esta lengua esencial. Habría muchas opiniones. Quizá ustedes tienen también la suya propia. Quizá no están de acuerdo con la pronunciación o con el tratamiento que les hemos dado. Bueno, si es el caso, pueden enviar un correo electrónico a Ilan. Sonrisa. Hablen también hebreo con él. Más sonrisas. Para los lectores hebreos, Crayon eligió los nombres hebreos teniendo en cuenta la estrecha resonancia de estos con la propia vibración, energía de la capa.
y no su significado literal en hebreo, aunque a veces también puedan encontrar similitud con él. La razón por la que Crayon eligió en primera instancia nombres hebreos para representar las capas del ADN fue principalmente la de honrar la energía esencial de la Tierra. Mi prueba llegó en junio de 2007, cuando presenté las 12 capas del ADN en nuestra conferencia de luz de verano en el monte Shasta, California. Tuve que pronunciar cada uno de los nombres y, a continuación, Ilan hacía lo mismo, grito ahogado. Así que, durante aquel encuentro, los asistentes pudieron hacer una comparación inmediata entre lo que yo había aprendido y la pronunciación de un nativo israelí. Mis amigos me dicen que fue bien, pero, insisto, son mis amigos y no hablan hebreo. Los hablantes de hebreo que había entre el público también fueron amables, calificando mi intento como interesante y con otros adjetivos que, en realidad, significaban no deberías estar haciendo esto. Resumen, así pues, para cuando comencemos el estudio en los capítulos que enumeran cada una de las capas, ya saben de dónde salieron las palabras, por qué están en hebreo y dónde pueden escucharlas correctamente. También saben que los significados reales traducidos del hebreo no son necesariamente los significados de Crayon y casi nunca son los de Urtak. Algunos incluso tienen dos significados. Aquí se complica la cosa, lo sé. Pero todo está bien, puesto que el tema es el ADN, no el hebreo. Hablando de ello, pasemos a lo que es propiamente el ADN.